Gracias, doctora Specht. Thank you for your wonderful talk. Ahora vamos a continuar con otra plática muy interesante que para nosotros en particular en México es relevante sobre el uso de firmas genómicas para pacientes jóvenes con cáncer de mama. Como sabemos, alrededor del 50% de las pacientes con cáncer de mama en México son de 50 años para abajo, por lo que este tema es de particular relevancia. A continuación, el doctor Carlos Bárcenas va a dar esta plática. El doctor Bárcenas es profesor asistente del MD Anderson Cancer Center del Departamento de Cáncer de Mama. Gracias, doctor Bárcenas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. También es mi primera vez aquí en Guadalajara. Estoy muy agradecido por la invitación y espero volver pronto para vacaciones. Voy a dictar la charla en español. Algunas palabras de pronto se me van en inglés, entonces les pido disculpas. La pregunta que me hicieron fue de hablar es si se pueden emplear las firmas genómicas para la selección de tratamiento sistémico para pacientes jóvenes con cáncer de mama. Acabamos de ver una presentación muy buena de los tipos de pruebas genómicas. Aquí vemos la lista. Vemos también si son predictivos o pronósticos. Como pueden ver, la primera, que es el oncotipo, es predictivo en el sentido de que predice el beneficio de quimioterapia en nódulo negativo, pero solamente es considerado pronóstico en este momento en el nódulo positivo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de los detalles de TAILORx. Como ustedes pueden ver ahí, la inclusión de criterio de inclusión fueron de 18 a 75 años. Entonces sí habían mujeres premenopáusicas o jóvenes, alrededor del 34% eran premenopáusicas. Después está el MamaPrint, como acabamos de escuchar eso también, que es considerado más que todo pronóstico, validado en el MINDAC Study, que ustedes ya vieron los resultados ahora. También incluyó mujeres de 18 a 70 años, alrededor de la tercera parte tenían menos de 50 años. Los demás pruebas genómicas como el Prosigna, el PAM50, el EndoPredict y el Breast Cancer Index, todos son considerados pronósticos, aunque el Breast Cancer Index es considerado predictivo en el contexto del MA17, que fue un estudio que miró mujeres posmenopáusicas en tamoxifeno, el beneficio de adicionar 5 años más de anastrozol. Pero esos últimos 3 pruebas, todos fueron en mujeres posmenopáusicas, y como la charla mía es en premenopáusicas, entonces no vamos a hablar más de estos. Esto ya lo charlamos, todas las pruebas tienen carácter pronóstico, o sea, es un biomarcador que nos dice cómo un paciente va a hacer o cómo le va a ir independientemente de la terapia, pero un marcador es considerado predictivo si nos dice si va a responder a una terapia específica. TAILORx, como ustedes ven aquí los criterios de elegibilidad o inclusión en mujeres, otra vez 18 a 75 años, todos fueron nódulos negativos y estrógeno receptor positivo, HER2 negativo. Tamaño del tumor, más que todos eran tumores pequeños, T1, T2, inclusive T1B, sí, pero tenían grado 2 o 3. Eso es importante porque a veces vemos pacientes que tienen un tumor de 8 milímetros, grado 1, y a esos pacientes pues no hay necesidad de mandarles pruebas genómicas porque no estaban incluidos en este contexto. Ustedes pueden ver aquí, esta es la tabla 1 y básicamente enfocado a la edad. Este ha sido uno de los estudios más grandes, cáncer de seno, en los 4 brazos, las edades están ahí. El brazo número 1, menos de 10, es 58 años, pero hay mujeres desde los 25 años en adelante. Y los otros parecidos, 55 años fue la mediana. De hecho, menos de 50 años, alrededor de entre el 26 y el 33% tenían menos de 50 años. Y mujeres premenopáusicas, alrededor de 33% en total eran premenopáusicas. La adherencia a la endocrinoterapia fue comparable en todos los brazos. Alrededor del 90% de las mujeres posmenopáusicas recibieron inhibidores de la aromatasa y alrededor de 15% de las mujeres premenopáusicas recibieron inhibición o supresión ovárica. Quiere decir que 85% de las mujeres premenopáusicas recibieron tamoxifeno. Nosotros hicimos un estudio en MD Anderson
Lo pueden ver aquí. Esto fue antes del TaylorX. Queríamos saber cómo estábamos haciendo, cómo está nuestra práctica. Y como pueden ver ustedes aquí, la distribución de la edad es relativamente parecida a TaylorX. Y nosotros, pues esos son datos desde el 2005 hasta el 2013, 2014. Y como pueden ver ustedes aquí, alrededor de unos 34-33% de las mujeres estaban entre 20 y 50 años en todos los brazos. Pero la mediana es parecida a TaylorX, 56, 55. Pero sí teníamos mujeres menos de 50 años en nuestra práctica ya de varios, casi 10 años. Y habían alrededor de unos 33% de las mujeres, 27 a 33%, que eran premenopáusicas. Esto ya lo discutió la doctora Speth, entonces no voy a hablar más de esto. Esto también ya lo discutimos. Aquí el punto más importante, creo yo, es que este grupo D, el brazo D, a pesar de que recibieron quimioterapia, les fue peor en cuestiones de sobrevivencia libre de enfermedad, a pesar de recibir quimioterapia. Y aquí el corte fue de 26 a 26 en adelante. Ok, interacción. Como ustedes pueden ver aquí, esto fue preplaneado y no hubo interacción en algunos subgrupos. Por ejemplo, comparación de subgrupos entre 11 y 15 versus los otros. Tampoco hubo interacción del tamaño del tumor, menos de 2, más de 2. Todos se beneficiaron o todos tuvieron la misma, digamos, resultados. Tampoco hubo interacción entre el grado, ni pre versus postmenopáusicas, que ese es tal vez el punto más importante, que no importa si eran pre o postmenopáusicas, los resultados aplican. Y esto tiene que ver con el riesgo clínico de Adjuvant Online que fue usado para el MINDAP. Tampoco hubo una interacción. Para efectos del estudio, lo usaron para efectos comparativos. Pero sí hubo interacción entre la edad y beneficio de la quimioterapia. Y los cortes de edad fueron menos de 50 o en adelante. Y también hubo una interacción entre lo que es menopausia y la categoría del recurrence score. Como pueden ver, estas interacciones eran altamente significativas. Entonces, ¿cuál fue la interacción? Esto fue en la población con intención de tratamiento, mujeres de menos de 50 años, alrededor de 2.216 en el grupo de 11 a 25. Mujeres menores de 50 años, si caían en la subcategoría de 16 a 25, parece que había algo de beneficio a quimioterapia. Y todavía más, entre 16 y 20, habían 9% menos de eventos en lo que se llama Invasive Disease Free Survival, que es un combinado. Es un combinado de enfermedad local, regional, contralateral y un evento mortalidad. De esos 9%, solamente 2% fueron recurrencia distal. De 21 a 25, eventos fueron 6%, pero casi todos fueron recurrencia distal. Entonces, menos de 50 años, entre 0 y 15, había un buen pronóstico con solamente endocrinoterapia. De 0 a 15, solamente hubo el 3% de recurrencia distal con solamente endocrinoterapia. Y de 11 a 15 no hubo ninguna evidencia de beneficio de quimioterapia. Otra vez, todas mujeres menos de 50 años. Otra forma de verlo, interesante, barras. Primera barra son, aquí, otra vez son población, intención de tratamiento. Esto es libre de enfermedad distal, o sea, de recurrencia distal. 9 años, menos de 50, 3.000 personas. 0 a 10, como pueden ver ustedes, ninguna de estas mujeres recibió quimioterapia y les fue muy bien. De 11 a 15, no mucha diferencia.
de 16 a 20, ya ven un poquito de diferencia, pero no tanta. Y aquí uno ya ve la diferencia. Inclusive, si ustedes ven esta barra aquí, es más bajita que esta barra aquí. La última barra son todas las mujeres que recibieron quimioterapia. Quiere decir que estas mujeres les fue peor, aunque no estadísticamente diferente, que estas mujeres que tenían una recurrencia más alta, un puntaje más alto, pero recibieron quimioterapia. Otra forma de verlo, estas son mujeres mayores de 50, menos de 50. Como ustedes saben, entre más alto el puntaje, pues tienen más probabilidad de recurrencia. Aquí van paralelos. Aquí son mujeres que recibieron quimioterapia y las que no, van en paralelo. En cambio aquí hay una interacción, no van en paralelo. Al principio no se ve mucho, pero después se ve una separación de las curvas entre más alto el puntaje y again, menos de 50 años. Conclusiones. 11 a 15, endocrinoterapia fue no inferior a quimioterapia. Esa fue la conclusión final primaria. 0 a 10, la distancia recurrencia distal fue muy baja, de 2 a 3%, con solamente endocrinoterapia a 9 años. Estas mujeres no necesitan quimioterapia, claramente. Y de 26 a 100, había eventos más altos, y más que todo recurrencias distales, a pesar de haber recibido quimioterapia. Todas estas mujeres necesitan quimioterapia, porque si no, las tasas de recurrencia serían más altas. Una observación de lo que estoy hablando, que es la interacción entre edad. Algunas mujeres en menos de 50 años se benefician de quimioterapia, sobre todo si están entre 16 y 25. Pero este impacto es más alto entre los de 21 a 25, que es un grupo más pequeño. En resumen, menos de 50 años, entre 0 y 15, no hay beneficio. Eso es otra vez nódulo negativo, hormona receptor positivo, HER2 negativo. 16 a 20, 1.6% de beneficio. Y de 21 a 25, 6.5%. De 26 a 100, mucho más que eso. Nuestra práctica, por lo menos en MD Anderson, es que mujeres de 50 años, de 21 en adelante, les estamos ofreciendo quimioterapia. Realmente el punto de conversación ahora, o lo que llamamos la zona gris, se vuelve entre el 16 al 20, porque el beneficio está ahí, pero no es tan alto. Inclusive la pregunta es por qué esas mujeres se pueden beneficiar, a diferencia de las de más de 50 años, y no sabemos la claridad. Algunos han especulado que de pronto la quimioterapia produce supresión ovárica, y por lo tanto puede ser la razón por la cual, pero eso no está comprobado. Una opción con esas mujeres es ofrecerles supresión ovárica en vez de quimioterapia, pero eso no es una validación, es simplemente un comentario. 50% de las mujeres de menos de 50 van a caer entre 0 y 15. Entonces le da una idea más o menos cuando una persona pregunta, bueno, ¿y cuál es mi probabilidad de recibir quimioterapia? Pues 50% de probabilidad de caer entre 0 y 15. Y alrededor de 35% cae entre 16 y 25 y un 15% entre más de 26. MINDAC. Un estudio más complicado, más elaborado, con un diseño un poquito más heterogéneo. Incluía todo tipo de cánceres, inclusive triple negativos, HER2 positivos. Ya lo explicó la doctora Spetz, el diseño. Pero básicamente el grupo de interés serían los que tienen un riesgo clínico alto, definido como adjuvant online, y un riesgo genómico bajo. Al final del día, se resume, o los estudios están basados en estos
644 pacientes que ellos llamaron Primary Test Population. Otra vez, características clínicas. Alrededor de... Espérate a ver si... Sí. Alrededor de unos 30% de las mujeres de todos los brazos, 33, 36%, cayeron en el menos de 50. Entonces sí aplica para mujeres menos de 50. El riesgo clínico es un poquito también interesante, porque por ejemplo, una persona puede ser estrógeno receptor positivo, HER2 negativo, grado 1, tener 3 nódulos positivos, pero tener un T1C y es considerado bajo clínico. Por lo tanto, esos pacientes, de acuerdo a las reglas o las guidelines, no se le puede pedir mama print porque son de riesgo clínico bajo. Entonces son mujeres nódulos positivos, pero de riesgo clínico bajo, por lo tanto no se le puede pedir el mama print. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con esos pacientes? O simplemente no les damos quimioterapia. El análisis primario estadístico era probar si los pacientes que tenían riesgo clínico alto y riesgo genómico bajo, que no recibieron quimioterapia, el margen más bajo del intervalo de confidencia de 95% a 5 años no tocara el 92%. Y eso fue lo que lograron. Ellos mostraron en estos, básicamente me devuelvo un poquito, ellos mostraron que estos 644 pacientes les fue bien a 5 años y no llegó al 92%. Pero este estudio no tiene el poder estadístico ni fue diseñado para comparar quimio versus no quimio. Y esta parte es importante entenderla. La otra cosa es que el seguimiento fue 5 años, no 9 años o 10 años. Como ustedes saben, el 50% de las recurrencias, pacientes hormonoreceptor positivos, ocurren después de los 5 años. La otra cosa en el diseño es que los nódulos positivos fueron admitidos 2 años después de empezar el estudio. Por lo tanto, esos pacientes tienen aún menos seguimiento que los nódulos negativos. Y 2.550 que están en el alto-bajo, o sea, riesgo clínico alto-bajo genómico, 90% eran luminal HER2 negativo, como ustedes saben, hay algunos que eran HER2 positivos, y 50% eran nódulo positivos, o sea, como 700. Y también hubo, como todos los estudios, no adherencia a unos de 11 a 15%. Aquí muestra también que los pacientes que están en la raya roja, que son los altos, o sea, alto genómico y alto clínico, alto genómico, a pesar de recibir quimioterapia, les fue peor que los demás. Y los de bajo, pues les fue mejor que los demás, a pesar de no recibir quimioterapia. Realmente, esta es la conclusión mía y básicamente son las guías de manejo. Es que el mama print pues se puede usar en el HER2 negativo, hormonoreceptor positivo, nódulo negativo, para pacientes que tienen alto riesgo clínico. Y si puede usar, me parece que está validado. Una persona que tenga un bajo, en este orden de ideas, que tiene un bajo genoma o riesgo genómico, no necesita quimioterapia. Pero lo importante es entender que solamente se puede usar en los que tienen riesgo clínico bajo. No se puede usar en los que tienen riesgo, o sea, no puede ser usado en los riesgos clínicos bajo. Por lo tanto, una persona puede ser nódulo positivo, tener riesgo clínico bajo y no se debe pedir el mama print. Ahora, para nódulo positivo, pues son las mismas recomendaciones, pero tienen que tener en cuenta las limitaciones que ya les mencioné. Obviamente no se puede usar el mama print ni en HER2 positivo ni en triple negativo, a pesar de que pacientes fueron incluidas en este estudio. Conclusiones: el ensayo oncotipo o la prueba puede ser usado en mujeres premenopáusicas con enfermedad hormonoreceptor positivo, nódulo negativo,
T1, T2, a pesar de que en el NCCN Guideline dice que hasta T3, pero TaylorX solamente T1, T2, hasta 5 centímetros, para determinar el beneficio adicional de la quimioterapia. Mamaprint sigue siendo pronóstico, pero no es predictivo en esta población. Se podría usar en nódulo negativo, porque tienen tan buen pronóstico esos pacientes que no se justifica la quimioterapia. Y las otras pruebas genómicas realmente no han sido validados en mujeres premenopáusicas, porque todas las demás han sido validados en mujeres posmenopáusicas. Creo que esa es mi última slide. Si tienen alguna pregunta, si no, muchas gracias.